que le cuesta un poco más encontrarlo, libro de Hebreos, capítulo 12, y del capítulo 12 vamos a estar leyendo el verso 14. Y dice así la palabra del Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por darnos el privilegio, Señor, de, a pesar del tiempo, poder estar delante de tu presencia en esta noche, Señor, en este lugar. Mi Señor, nos reunimos como un solo hombre para alabar tu nombre y glorificarte, darte gracias por tus bondades para con nuestras vidas, Señor, y ahora para oír tu palabra. Por eso, Señor, te decimos en esta noche, danos hoy nuestro pan cotidiano, pues tu palabra para nosotros es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestros caminos. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por todas las cosas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y esta palabra muchas veces asusta al creyente cuando se oye que sin santidad, como dice, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, cuando uno escucha así, y la santidad, nadie verá al Señor, entonces uno comienza como a examinarse a uno mismo y dice, estoy perdido. Algunos dicen, estoy en el horno, dicen algunos. Entonces dice, estoy perdido. Y este pasaje no solo sin santidad nadie verá al Señor, sino que hay otro pasaje también que Pedro lo cita en capítulo 1, verso 16, donde Pedro dice, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Y cuando nos enfrentamos a esto, sed santo porque yo soy santo, y sin santidad ninguno verá al Señor, entonces parece como que ya nos ponemos lejos y ya parece que es algo inalcanzable y ya parece que ya estamos perdidos. Porque usted se analice, soné, ya estoy perdido, sin santidad nadie verá al Señor, sé santo porque yo soy santo. Entonces nos miramos nosotros en una estrechez, y no solamente eso, sino que hay otros que también, legalistas seguro, entonces también está, no, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor, sin santidad. Entonces parece una palabra que atormenta al creyente. Y era una palabra que apuraba el corazón de los judíos. Porque Pedro, él dice, escrito está. ¿Dónde estaba escrito? En el Antiguo Testamento. Sed santo porque yo soy santo. Entonces era una exigencia de parte de Dios para el pueblo que ellos tenían que santificarse y tenían que ser santos porque Él era santo y Él quería caminar y moverse en medio de su pueblo. Entonces exigía que haya santidad en medio del pueblo del Señor. Entonces cuando nosotros escuchamos esto y nos analizamos a nosotros mismos, nos encontramos que estamos en falta, nos encontramos que no somos como acá nos dice la palabra de Dios y como a nosotros nos quieren exigir, sé santo porque yo soy santo. Entonces ya nos vemos fuera del orbe de la salvación y ya nos vemos fuera, como que estamos perdidos porque no tenemos esa santidad que la Biblia dice. Y cuando dice, es porque sin santidad nadie verá al Señor, sonamos. Viene Cristo y yo me quedo. Eso es el pensamiento inducido a causa de aquellos que en el legalismo quieren exigir cosas de otro que ellos mismos no pueden cumplir.
Exigen de otro que hagan cosas cuando ellos mismos no están haciendo las cosas correctamente como tiene que ser. Entonces exigen de otra cosa que ellos no hacen, entonces le exigen a otro, pero hay otras cosas que ellos tienen que dejar de hacer y que no la pueden dejar de hacer. Entonces el error de aquel y el error de él es el mismo peso de uno y el otro delante de Dios. Entonces, antes había haber un dicho que dice, el muerto se admira del degollado y no se dan cuenta que los dos están finados. Hoy lo degollaron, dijo el muerto, mirá, está muerto degollado y vos también estás muerto. Como ese que estás mirando, que tiene fallas y errores, vos también tenés la misma cantidad y quizá peor de fallas y errores, de tal manera que el reconocimiento de nuestras propias fallas nos tendrían que llevar a no juzgar, ni extender el dedo, ni mirar la falla de los demás. Entonces este pasaje que dice sin santidad, ninguno verá al Señor, y esto es así. Israel, Dios le exigía que sean santos porque yo soy santo. Ellos venían de una manera, de una forma de vivir, y ahora Dios quería moverse, un Dios justo, un Dios santo, un Dios que es perfecto, un Dios que tiene implicaciones morales intachables. Quería moverse en medio de su pueblo, pero la actitud, el pensamiento, las obras de su pueblo lo llevó que le dé una manera y una forma de vivir, los mandamientos, preceptos y todo lo demás, que iba a ordenar un poco su vida para que Dios pueda caminar en medio de ello. Cuando nosotros miramos en el huerto del Edén, en el Génesis capítulo 3, verso 8, ahí dice que Dios se paseaba en el huerto del Edén cuando Adán estaba ahí. Quiere decir que no había ningún problema entre Adán y Dios. Dios venía al huerto del Edén, se paseaba y Adán estaba ahí y conversaba y hablaba y estaba Adán con Dios. Pero luego del pecado, que se introdujo el pecado, ya Adán no pudo pasearse más en el huerto del Edén donde Dios se paseaba, porque fue sacado afuera a causa del pecado, porque el pecado hace división entre Dios y los hombres. Por eso un hombre pecador no puede heredar el reino de Dios. Los pecadores no heredan el reino de Dios. Por eso Pablo dice, están todos, destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios, porque un pecador no puede ver a Dios. Por eso es justamente lo que hizo el Señor y la promesa que Dios le dio a Israel, viendo que Israel no podía cumplir las cosas que él decía que tenían que hacer. Entonces Dios le hizo promesa ya desde el Antiguo Testamento, promesa de lo que Dios iba a hacer en medio de su pueblo. Y las promesas, la Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 1 verso 73 que un profeta dijo lo siguiente. Lucas capítulo 1 verso 73. Del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Entonces era una promesa para Israel, que le iban a servir a él en santidad y en justicia. Ahora, ¿cómo hace un hombre natural que tiene todas las malas inclinaciones para servir a Dios en santidad y en justicia? El hombre lo intentó servir a Dios, intentó agradar a Dios, intentó de una y de otra forma y nunca pudo lograrlo. Algunos habrán visto la película de Lutero y habrán visto cómo es que Lutero quería agradar a Dios, pero su naturaleza humana no podía dominarla, no podía conquistarla, y a pesar que él se laceraba sus espaldas, dormía afuera en el frío de la noche, en el frío del invierno, no podía alcanzar lo que Dios le pedía, hasta que un día se le fue abierto los ojos del entendimiento y encontró un pasaje que dijo que el justo vivirá por la fe.
Entonces, cuando él descubrió esa palabra, el justo vivirá por la fe, entonces los ojos de su entendimiento se abrieron y vio que la salvación no se trataba de lo que hacía, sino que se trataba de lo que creía. Y en lo que nosotros leímos en este pasaje de 73 al 75 de Lucas capítulo 1, el Señor dijo así que sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días, en santidad y justicia. Entonces, ¿cómo hace un hombre para ser santo? ¿Cómo hace un hombre natural para ser santo? Nosotros miramos en el libro de Romanos, capítulo 7, cuando el apóstol Pablo se mira a sí mismo y quiere servir a Dios, y él se da cuenta que hay una ley en su miembro que lo lleva a lo malo, y ve las intenciones que hay de su cuerpo siempre hacia lo malo, y él dice: miserable hombre de mí, soy un hombre miserable, quiero agradar a Dios, quiero servir a Dios en la santidad, en la hermosura de la santidad, pero me encuentro que mi cuerpo, mi concupiscencia, mi naturaleza humana es inclinada siempre a lo malo, siempre a lo malo. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Entonces el apóstol hace un clamor hacia Dios, mostrando que en nuestra naturaleza humana va a ser imposible que le agrademos a Dios. Imposible. Si a alguien nosotros le dijéramos: bueno, la Biblia dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. Entonces, si usted no es santo, usted no va a poder ver al Señor. Viene el Señor, se lleva lo suyo y usted se queda. Entonces usted se tiene que santificar. Y si le diéramos al hombre que él se santifique para que cuando venga Cristo se lo lleve, viene Cristo y él se queda. Por la inutilidad de su naturaleza humana de obedecer a los requerimientos que Dios hace. Entonces, si esto es así, ¿quién podrá salvarse? Y es ahí donde entra el plan de Dios de salvación para los hombres. Porque como un hombre pecador va a estar junto a un Dios santo. Es imposible. Por eso sin santidad nadie podrá ver al Señor. Por eso los pecadores no van a poder entrar al cielo. ¿Qué es lo que necesitan los pecadores? Diríamos santificarse. ¿Y cómo hace un hombre con toda su naturaleza humana y sus inclinaciones malas para santificarse? ¿Cómo hace? Es imposible para él. Por eso el trazado del plan de Dios para la salvación del hombre fue mediante el sacrificio de su Hijo, para que todos los que en él creyeran sean salvos por la fe, no por las obras. Por eso nosotros hablamos y decimos: la salvación no es por obra, la salvación es por fe. Pero en esta noche hablamos de la santificación. Y la santificación tiene que ver con la fe. Y la santificación que el Señor hace tiene que ver con el sacrificio de Cristo. Quiere decir que ya no se trata que yo, si yo no me esfuerzo para ser santo, no voy a ver al Señor, sino que Dios ha hecho algo tan hermoso y tan excelente, de tal manera que el que crea, el que recibe a Cristo como su Salvador, se produce en él una vida nueva, un nuevo nacimiento, nace de nuevo, nace de una simiente incorruptible, porque nace de Dios. Y este hombre nacido de Dios tiene justamente la santidad que Dios requiere del hombre para la salvación. Por eso Pablo, él habla de Cristo en 1 Corintios capítulo 1, verso 30, donde habla de nuestro llamado hacia el Señor, y dice así: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, mire las cosas que es Cristo Jesús para los que han creído. Para los que han creído, justamente Cristo es sabiduría, es nuestra sabiduría. Cristo es nuestra justificación, Cristo es nuestra redención y Cristo es nuestra santificación. Quiere decir que ya no se trata de una santificación humana,
ventana para poder mirar y entrar a la presencia de Dios, sino se trata de lo que Dios ha hecho en el corazón de los que han creído, dándole una muerte y un nuevo nacimiento de un hombre justo, perfecto, santo, un hombre que está capacitado para ver al Señor, un hombre que ha sido hecho santo como Él es santo, un hombre nuevo. Eso ha hecho Dios con nosotros, lo que hemos creído. Lo que hemos creído, Dios ha hecho eso con nosotros. Por eso nosotros hablamos de dos cosas. Hablamos del estado y hablamos de la posición. En nuestra posición delante de Dios, esto es lo que nosotros somos, como dice en el libro de Hebreos, justos, santos y perfectos, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Quiere decir que nuestra santificación perfecta y justa, que es lo que nosotros necesitamos para ver al Señor y es lo que necesitamos para entrar al cielo, fue hecho mediante el sacrificio de Cristo, siendo ahora Jesús, para lo que hemos creído, nuestro santificador. Quiere decir que mediante Él nosotros hemos sido hechos santos. Por eso hablamos de nuestra posición delante de Dios, los que han creído, los que son de la fe. Nuestra posición es de ser justo, santo y perfecto. Y en el corazón de los que creen no hay temor. Saben que suena la trompeta y vuelan al cielo con el Señor. Ellos verán a Dios, verán a Dios. Por eso un pecador no puede entrar. ¿Qué necesita un pecador? Recibir a Jesús como su Salvador. Cuando reciba a Cristo como su Salvador, su posición va a cambiar de pecador a justo. Cuando reciba a Cristo como su Salvador, sus pecados serán perdonados. Cuando reciba a Cristo como su Salvador, será justificado. Cuando reciba a Cristo como su Salvador, será entregado a una forma de doctrina que va a ir a un perfeccionamiento en su vida natural. Entonces, en posición delante de Dios somos justos, santos y perfectos, pero en estado nosotros vamos rumbo a la perfección a causa de la santificación que Él nos ha dado en esta vida espiritual. Por eso nosotros vamos marchando con seguridad. Viene alguien y dice, mira que sin santidad nadie verá al Señor. Claro, eso es así. Pero lo que hemos creído, ya hemos sido justificados y ya hemos sido santificados. Entonces no tiene que tener temor, ¿no? Porque sin santidad, usted no tema, usted confía en Dios. Usted no tema, no retroceda, no vaya para atrás. Usted confía en Dios. Alguien puede decir, ¿y qué voy a hacer yo? No, ¿para qué voy a la iglesia si la condición que tengo, la condición suya que usted tiene espiritualmente delante de Dios es de justo? ¿Y cuál es lo malo que está haciendo? ¿Sabe lo malo que está haciendo? Lo malo es no congregarse y venir a alabar a Dios. Eso es lo malo. Porque hemos sido llamados para alabanza de la gloria de su gracia. Por eso nos reunimos para alabar al Señor, para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso nosotros hemos sido llamados. Y Dios ha hecho algo en nosotros que nada, ni nadie lo podrá deshacer. Porque no hay nada más fuerte que el amor de Dios y no hay nada más fuerte que la sangre de Cristo que limpió nuestro corazón, nuestra vida y nos dio una vida nueva. Nada puede romper eso. Nada ni nadie puede ir en contra de eso. Por eso nosotros tenemos que tener la seguridad de quiénes somos nosotros, quiénes somos, nuestra posición, quiénes somos nosotros, quiénes somos, un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese es el que somos nosotros, un hombre nuevo metido dentro de una habitación que tiene inclinaciones y un combate, la carne contra el espíritu contra la carne, pero un hombre nuevo que ama a Dios y quiere servir a Dios y lucha para obedecer en su naturaleza humana. Por eso dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría, Él es nuestra sabiduría. No importa cuánto dedo de frente tenga, 3, 2, 1, no importa.
Nuestra sabiduría es el Señor, no es de nosotros, sino que nuestra sabiduría es del Señor, el cual nos fue hecho por Dios sabiduría, nos fue hecho por Dios justificación, nos fue hecho por Dios redención y nos fue hecho el Señor por Dios para nosotros santificación. Y luego dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, ¿de dónde proviene nuestra santificación? Del Señor, del Señor. ¿Y cómo alcanzamos nosotros a ser santos? Por el Señor, porque nuestra santificación proviene de Él. Por eso dice, el que se gloría, no se gloríe en no, yo no hago esto, lo otro, sino gloríese, que su santificación viene de su Señor, no de sus obras, viene de su Señor. Por eso nuestra confianza está siempre en el Señor. Para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14, dice así el apóstol. Como hijos obedientes, porque ese fue nuestro traslado. De un hombre natural, de repente hemos creído, Dios produjo un nuevo nacimiento y hemos recibido la potestad de ser llamados hijos de Dios. Antes éramos hijos de los hombres, pero hemos pasado nosotros de hijos del hombre a ser hijos de Dios. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros, porque hemos nacido de una simiente incorruptible, es decir, hemos nacido de Dios, y Dios no es pecador, es justo, es santo, es perfecto, y lo que sale de Él es justo, santo y perfecto. Esos son sus hijos, los que han creído y los que han recibido a Jesús como su Salvador. Entonces dice así, Primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué dice en vuestra manera de vivir? Porque nosotros en posición somos justos, santos y perfectos, pero tenemos nuestra manera de vivir, nuestra vida. Entonces el apóstol, él llama que como hijos obedientes, habiendo sido entregados a una forma de doctrina, nos conformemos a las enseñanzas del Señor y de esa manera vamos perfeccionando nuestra vida delante de Dios. Porque Dios es santo. En la Biblia el término santo tiene implicaciones morales y se refiere a la pureza y a la rectitud de Dios. Y nosotros, los creyentes, somos llamados a reproducir la santidad de Dios en nuestras propias vidas con la ayuda del Espíritu Santo. Si usted por sí mismo se propone dejar algo, no lo va a hacer. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, usted va a poder vencer todos los obstáculos que se le pongan delante de su camino y su vida va a ir siendo perfeccionada. Entonces dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, cuando no conocían a Dios. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1, dice el apóstol, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, puesto lo que Dios ha hecho, nos hizo sus hijos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces nosotros miramos, ¿de dónde proviene nuestra santificación? Proviene de Cristo. ¿Por qué somos santos? Justamente porque Cristo es nuestra santificación. Entonces cuando alguien viene y le dice, no, mire, que sin santidad ninguno verá al Señor, entonces usted respóndale con toda seguridad. Cristo es mi santificación y Él me ha santificado. Y yo estoy seguro y sé a dónde voy el día que parta. Porque no se trata de sus obras, sino se trata de la obra de Cristo en su vida.
Y en la medida que avanzamos, por las doctrinas y a las enseñanzas que hemos sido entregados, entonces nos vamos despojando. Hemos estado viendo de lo malo, porque lo malo va a impedir que Dios nos dé más bendiciones. Nos vamos separando, abandonando lo malo, tomando la palabra de Dios, y las bendiciones van cada vez avanzando más hacia nosotros, y vamos tomando las cosas que Dios ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y en 2 de Tesalonicenses, con esto ya terminamos, dice así, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados. Respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, está firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda palabra y en toda obra. Entonces, entendiendo estas cosas, leemos de vuelta. Y dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y habiendo entendido, nosotros decimos, amén. Y leemos, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y nosotros decimos, amén. Porque sabemos lo que Dios ha hecho con nosotros. Así que, mis amados hermanos, no tengamos temor por el temor de los impíos, sino que tengamos fe y confianza en Dios a causa de la obra de Cristo. Porque es así, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Entendemos esto, hermano? Entonces cerramos nuestros ojos y oramos. Oramos delante del Señor. Nuestra santificación vino de arriba, del cielo. Como hombres no lo hubiéramos podido alcanzar jamás. Pero Dios ha hecho algo increíble que le suena a los oídos al maligno, cuando nos ha dado una muerte y un nuevo nacimiento en un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es